Bienvenidos nuevamente al curso de Primavera P6. Soy Raúl Rojas. En esta lección revisaremos el proceso estándar de la industria para desarrollar cronogramas, para calentar motores antes de irnos a la utilización del software. Es muy importante la teoría, las bases de todo el conocimiento antes de meternos a el desarrollo de cualquier programa o cronograma en el software. Bueno, la programación de proyectos, y en su término inglés scheduling, es la aplicación de las habilidades, conocimientos y experiencias en el desarrollo, actualización y control de modelos de la realidad de la obra. ¿Y qué es un modelo? Un modelo finalmente se traduce en un cronograma. Este es una representación dinámica, es decir, se modifica y adapta durante toda la vida del proyecto. Es una representación del plan de ejecución traducido en actividades, aplicando un método y herramientas de programación. Los modelos deben integrar de forma lógica varios componentes, tal cual como las actividades, los recursos, relaciones lógicas entre actividades, para aumentar la probabilidad de completar el proyecto de forma exitosa, dentro de, obviamente, un plazo establecido. Como los proyectos evolucionan en el tiempo, debemos ajustar los cambios, actualizar el progreso, ajustar los presupuestos que no se cumplieron, las duraciones, los rendimientos, la asignación de los recursos, la productividad y la lógica del cronograma. Cada uno de los procesos no se puede dejar al azar y para cada uno de ellos existen buenas prácticas y el mejor estándar de la industria en ingeniería y construcción. Bueno, en el siguiente mapa de procesos veamos cómo se relaciona la planificación con el desarrollo del cronograma o programación del proyecto, también el llamado scheduling. Para desarrollar el cronograma, primero debemos planificar. Algunas salidas del proceso de desarrollar el plan son el listado de entregables del proyecto, la WS, la estrategia de ejecución, los hitos principales, paquetes de trabajo, los paquetes de compra, el presupuesto, el tipo y la organización que usaremos para desarrollar el proyecto. Ahora planificaremos el cronograma. Para ello necesitamos definir las actividades, desarrollar la lógica de las mismas y estimar sus duraciones. Bueno, lamentablemente en este punto Primavera no te puede ayudar en ninguna de estas tres actividades, pues son requisitos para desarrollar el programa. Debes hacerlo antes de ponerte a desarrollar el cronograma. Primero, identificar las actividades, por ejemplo, es un proceso en que se definen las partidas de la obra y los listados de cantidades, también llamadas ubicaciones de obra. Estas actividades son desarrolladas generalmente por las áreas de ingeniería y construcción y muchas veces las entrega el cliente, si tú eres un contratista. El siguiente proceso es definir las relaciones o la lógica de las actividades, aunque se tiende a pensar que las relaciones entre actividades vienen desde los softwares, en verdad vienen desde la secuencia constructiva. Estas secuencias vienen de talleres de constructibilidad, análisis de operación unitaria, etc. Un software muy poco te puede ayudar en esto. Los softwares te ayudan a ordenar la información, pero la experiencia del programador y el trabajo de su equipo con el área de construcción es la que indica las relaciones entre las actividades. Con respecto a estimar las duraciones, dependerán del método constructivo que tú elijas, los recursos disponibles, rendimiento histórico, las condiciones del sitio y las condiciones geográficas, el clima, etc. Los software acá también pueden ayudar un poco, pero la mayor parte se la lleva el juicio experto. Pasemos a la asignación de los recursos a las actividades o a las partidas. Acá tenemos varias metodologías para cargar los recursos. Aunque no es obligatorio cargar los recursos de las actividades, sí es una buena práctica. La pregunta que se debe hacer el programador siempre es que a qué nivel de detalle deberá cargar la información del cronograma. En definitiva, al software de programación. Finalmente, se debe aprobar formalmente el cronograma, documentarlo y comunicarlo a todo el equipo. Esta será la línea base del cronograma, o también llamado cronograma maestro. Una buena práctica también es documentar las bases del cronograma. Estas bases
es un documento que debe tener al menos la estructura de códigos que usaste, el nivel de detalle el cual estás desarrollando, supuestos que tomaste, metodología que ocupaste, las consideraciones de los hitos, las restricciones naturales del recurso, etc. Los entregables típicos del proceso de desarrollo del cronograma son un listado de hitos principales, un diagrama de barra, un diagrama de red, los histogramas de recurso y además las bases del cronograma. En la próxima lección revisaremos el proceso para hacer el seguimiento y controlar el cronograma. Nos vemos en la siguiente lección.